Gloria a Dios, qué bendición estar con ustedes. Les habla el pastor Edgardo Hernández. Bienvenido a su programa Palabra y Profecía, un programa hecho especialmente para usted y por usted. Hoy vamos a tratar un tema sobre lo que es la maldición. Como el mundo está volviendo la espalda a Dios y se está volviendo a una especie de oscurantismo, cada día es más la gente que se vuelve a consultar y depende del mundo de los chamanes. Pues vamos a ver qué tan cierto es lo de las maldiciones, hasta qué punto puede esto destruir una vida, una nación, una familia. Vamos a ver la maldición desde dos puntos de vista: el secular, vamos a ver un poquito de historia, y luego vemos la parte bíblica y usted saca sus propias conclusiones. Y vamos a ver qué solución hay para la maldición, si se puede deshacer una maldición o si no se puede. Entonces, en primera instancia, ¿qué es una maldición? Usted ya en la enciclopedia libre de internet, que es la Wikipedia, encuentra esta definición. Dice: la maldición es la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas, que en virtud del poder mágico del lenguaje logra que ese deseo se cumpla. Y gramaticalmente se trata de oraciones con modalidad desiderativa, lo mismo que las bendiciones, con el verbo en subjuntivo. Así son ejemplos de maldiciones que ojalá te pudras en cáncer, que te parta un rayo, que ojalá te atropelle un tren. Esos son tipos de maldiciones populistas. Y la historia de maldiciones tiene un papel muy destacado en la historia, en las creencias populares de muchos pueblos, especialmente pueblos alejados de Dios, con supersticiones y así como relacionadas con mitos y con leyendas. En el folclore hispanoamericano se cree, por ejemplo, que la sirena era una muchacha que le gustaba mucho el agua. Entonces, como no salía del agua, la mamá un día la maldijo, diciendo que ya que le gusta tanto el agua, pues que sí, ojalá nunca salga más del agua. Entonces ella se convirtió en sirena. Y esa fue la maldición de la mamá, y la china se volvió la mitad pez y la mitad mujer. Y según estas creencias, hoy en día hay cantidades de familias enteras víctimas de maldiciones, cuyas consecuencias alcanzan a todos los descendientes. Y hay personas que son malditas, como por ejemplo la maldición proferida por Jacques de Molay. Así en la mitología griega también todo el linaje de Atreo y de Edipo es víctima de un destino adverso de estos personajes. Y también la maldición se atribuye con frecuencia a una capacidad especial para arrojar maldiciones a colectivos, a poblaciones, a gente marginada. Algo que tiene todavía cierto peso, pero que causaba en su tiempo pavor, miedo, eran las maldiciones gitanas. Y la gente que usted lo maldice una gitana, mejor dicho, usted está acabado. Y otra forma de maldecir es tomar objetos y maldecirlos. ¿Para qué? Por ejemplo, lo que habla el gran poeta griego Nikos Kavadías. Cuenta en uno de sus poemas la historia de un cuchillo, que toda persona que compraba ese cuchillo terminaba matando a un ser querido: la esposa, los hijos, la mamá, los hermanos. Entonces ese cuchillo lo botaban y otro lo encontraba, iba, lo vendía, era un cuchillo muy bonito. Y así se repite objetos malditos. Por ejemplo, en el área del vudú, el vudú africano, el vudú afrobrasileño, el vudú centroamericano en Haití, afirma que es posible que una persona, al colocarle objetos en el camino, y cuando esta persona pase por cerca a esos objetos malditos, entonces la persona, la maldición que está en ese objeto se activa y le cae a la persona a la cual se le puso esos objetos. Y según la creencia popular, las maldiciones pueden también afectar a edificios, a casas.
aquí en Barranca. Personalmente he ido a varias casas. No es común hacerlo, pero sí he ido a varias casas donde los dueños se quejan y me han buscado y me han dicho, pastor, ¿usted por qué no va a ir a mi casa? En mi casa yo siento presencias extrañas. Desde que nos pasamos para acá, nos cayó una ruina, todos vivimos enfermos y sentimos frío y escalofríos y vemos sombras y nos da terror y todo nos sale mal. El hogar se vino abajo, nuestros hijos cambiaron totalmente y nosotros creemos que esta casa tiene algo. Y efectivamente hemos logrado en el nombre poderoso de Jesucristo sacar y echar fuera todas esas maldiciones en el glorioso nombre de Jesucristo. Hay locales comerciales que siempre viven desocupados, o todo el que se pasa a esos locales le cae la ruina, le va, como dicen, pero mal, como los perros en misa. Entonces eso es cosas. Dicen que brujas no hay, pero que las hay, las hay. Por eso las maldiciones existen, y objetos y cosas y casas malditos. Eso es como una creencia popular que usted le pregunta a un transportador, especialmente a un taxista, que comete el error de tener sexo en el hogar, en el lugar donde él trabaja, o sea, dentro del carro. Ese carro le cae una ruina y ese carro se acaba. Ese carro se acaba. ¿Por qué? Porque eso es maldición. Es maldición. El lugar donde usted se gana decentemente el pan de cada día, usted lo use para prostituirse. Eso es maldición. Ahora, mirando un poquito más a la historia, porque la estamos viendo desde el punto de vista secular, las maldiciones en la antigua Grecia, en Roma. Todas estas maldiciones tenían un protocolo muy formalizado. Había gente que le llamaba ataduras o catadesmoi por los griegos y tabulae de ficciones para los romanos. Y ellos cogían tablillas, a veces en plomo, en barro, en cerámica, y escribían ahí. Y cuando empezaban a escribir, usaban el nombre de la persona a la cual iban a maldecir e invocaban un demonio, una deidad o un muerto para cumplir con su objetivo, y las colocaban en un lugar de la casa para que consideraban ellos era eficaz, en las alcobas, en los techos, detrás de las puertas, debajo de las camas de las personas, para que la persona que estuviera ahí en ese lugar fuera atormentada y la maldición se hiciera efectiva. O si no, como todavía se hace, eso es herencia de los griegos y los romanos, ir y maldecir a una persona y hacerle un entierro simbólico con cosas, con demonios en el cementerio a las personas, o darle raspadura de hueso y tierra de muerto y darle en una comida, en un jugo, para maldecir a esa persona. Se seca, se enferma, le cae una ruina, no se vuelve a levantar, se vuelve loco, le salen llagas, tantas cosas que hay mucha maldad, porque el diablo tiene un ministerio: matar, hurtar y destruir. Entonces el objetivo de este programa hablar de las maldiciones es para que usted entienda que usted tiene un enemigo que se llama Satanás, y que hay personas que les gusta trabajar y vivir bajo la autoridad de Satanás y al servicio de Satanás, y que esas personas tienen esas costumbres de maldecir. Por eso la abuelita dice: mijito, dicen que brujas no hay, pero que las hay, las hay. Y eso es verdad. Y cuando el río suena es porque piedras lleva, dice el refrán popular. Por ejemplo, los etruscos y los griegos practicaban con frecuencia este tipo de maldiciones que le acabo de contar. Y los griegos tenían en la edad heroica unos sacerdotes que ellos lo llamaban los areteos, que eran especialistas en maldecir a los pueblos, a los dioses de los demás pueblos, en maldecir a los ejércitos, a los comandantes, y le llamaban los areteos, los maldecidores. Y también hay en la Ilíada, hay imprecaciones en la gran Ilíada, como de Crisis contra Agamenón y los griegos en el canto número 1,
también abunda en las tragedias de Sófocles, y cuando Alcibiades fue desterrado después de la mutilación de Hermes, todos los sacerdotes de Ático, a menos uno, se lanzaron tremendas maldiciones e imprecaciones hacia estos personajes. Eso está en la Ilíada. Así que esta es la parte histórica. Las maldiciones sí existen y muchas personas son víctimas. Y hoy en día hay mucha gente sin temor a Dios que trabajan y se ganan la vida maldiciendo negocios, empresas, familias, personas, destruyendo hogares. Es una cosa tremenda. Entonces ya miremos ahora lo que es la maldición desde el punto de vista bíblico. Una maldición en el vocabulario bíblico consiste en el hebreo hay varias palabras: aurar, kualal, aulal, y en el griego corresponde a esa misma palabra, se llama kataromai, katara, epiquetarataros y eje urem, que corresponde al griego anatema, que aparece en la Biblia en Gálatas. Entonces el significado básico del primer grupo es juntamente maldición, y los hombres pueden producir o pronunciar maldición con el deseo de perjudicar a otro. Por ejemplo, allá en Job 31:30, Job, el gran hombre que está en el capítulo 31 afirmando su integridad, y en medio de ese quebrantamiento, porque él pasó dando un ejemplo del cielo al infierno, después de tenerlo todo, lo perdió todo, desde la esposa, que la esposa fue fiel, fue aparentemente una seguidora del yaveísmo en aquel entonces, tan antiguo tiempo, pero ella, al ver que su esposo quedó en la ruina y quedaron ellos dos con una mano atrás y la otra adelante, después de poseer millones de millones en nuestro contexto actual, ella le dijo: maldice a Dios y muérete. Pero en esos momentos, mire, se ve la integridad de este hombre, y allá en Job 31, del 29 al 31, al 30 dice: si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, dice, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Job era tan íntegro que aún él no se atrevía a maldecir a sus enemigos. Por eso la maldición en la Biblia tiene varios significados y depende el personaje que la diga o la circunstancia en que se entiende. Ahora hay personas que usan que Jehová me maldiga o que Jehová, así me haga Jehová si yo no cumpliré tal promesa. Y así aparece, por ejemplo, en Génesis 24:41, que se lo voy a leer. En Génesis 24:41 dice así exactamente. Vea, aquí está, dice: entonces serás libre de mi juramento cuando haya llegado a mi familia, y si no te la dieren serás libre de mi juramento, o sea, de la maldición, cuando le está mandando a conseguir a Isaac esposa. Abraham mandó a su siervo Abraham para buscarle esposa a Isaac, y juramentó a su siervo de que sería libre, que él tenía que cumplir exactamente eso. Bueno, ahora vemos también cuando Dios, ¿será que Dios pronuncia maldición? Claro que sí. Cuando Dios pronuncia una maldición, escúcheme bien, se trata primero de una censura hacia el pecado. Por ejemplo, en Números capítulo 5, vamos a ir a Números capítulo 5, vemos ahí algo donde el Señor censura el pecado en el versículo 21 y el versículo 23, que dice así, vea. El sacerdote conjurará a la mujer, esto es la ley de los celos, cuando un hombre creía que su esposa le había sido infiel en el tiempo antiquísimo en Israel, el esposo iba y hablaba al sacerdote: yo veo que mi esposa me ha sido infiel. Entonces había una ley que se llamaba la ley sobre los celos, y dice:
El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y en el versículo 24 dice: y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Entonces, si la mujer no había sido infiel y únicamente ha venido sobre el esposo un espíritu de celos, entonces a la mujer, ella tomaba esas aguas amargas, su vientre no se hinchaba, ella no se enfermaba, no le caía el juicio de Dios, era libre de maldición. Y a cambio de eso, ¿qué hacía Dios? La recompensa de esa mujer era supremamente fecunda. Pero si había cometido infidelidad o adulterio, esa mujer era maldición en medio de la comunidad y nadie la aborrecía. Prácticamente se volvía un paria y nunca tenía hijos. ¿Qué tal que hoy se aplicara la ley de los celos de Números capítulo 5 a tantas mujeres que conviven con sus esposos y son infieles a diestra y a siniestra? Y como pasa hoy en día, el último que sabe, si es que sabe, es el marido. Todo el mundo sabe menos el marido. ¿Qué tal que se aplicara esto? Ay, ay, ay. Habían cantidades de mujeres bajo juicio de Dios tremendamente. Ahora, otra forma de que se pronuncia la maldición de Dios es cuando hay juicio sobre las personas. ¿Ve? La persona misma que sufre las consecuencias del pecado debido al juicio de Dios se le llama maldición. Vamos a ir al libro de Jeremías. Libro de Jeremías, uno de los profetas mayores. En el capítulo 29 nos habla Jeremías al respecto. En el versículo 18 dice así: Dios maldijo a Israel por su infidelidad, por su idolatría, por la falta de compromiso con él. Le dice: los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y les daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Y esto se ha cumplido literalmente. El exterminio, el antisionismo todavía se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque Israel no quiso obedecer al pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí. Les dio la ley y los escogió para que fueran el testimonio de Dios sobre la tierra a todas las naciones. Dios en Génesis 12:3 se ve ese momento cumbre, el privilegio. Por eso toda persona que se atreve a maldecir a Israel, inmediatamente le cae el juicio de Dios. Mire, leo, y ahorita vemos una realidad histórica que yo sé que usted la conoce. Dice: Dios le dijo a Abraham, dice: bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Israel fue puesta para bendición a todas las naciones del mundo. Y ustedes se acuerdan de este personaje bolivariano, revolucionario, socialista, el flamante expresidente y extinto a la vez, Chávez, que dijo: maldigo desde mis entrañas a ese pueblo Israel, y no sé, y dónde le dio el cáncer. Desde las entrañas. Ese hombre se pudrió de adentro hacia afuera. No duró 5 años y le cayó un cáncer tremendo, porque él maldijo al pueblo de Dios, y el que se mete a maldecir al pueblo de Dios, a esta nación, la palabra de Dios se cumple. El cielo y la tierra pasan, mas la palabra de Dios no pasará. Y todo, y por ahí hubo un candidato republicano, si yo no estoy mal, Donald Trump, que salió a burlarse, que era ridículo haber muerto en esa tonta cruz, a ridiculizar y a burlarse de el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Póngale cuidado, siga las noticias y usted verá con el pasar de los meses lo que le va a pasar a Donald Trump, el escalabro político que va a tener, y no se extrañe que vuelva a quedar en la ruina, como varias veces lo ha reprendido Dios, porque no tiene una boca y una imprudencia, porque la soberbia se le ve en cada pelo a este hombre. Pero Dios tratará con él a su debido tiempo. Entonces vemos que una maldición es un peligro real, tanto para el sordo como para el ciego. El sordo porque no la oye, el ciego porque no puede ver.
Pero entonces ahí nadie puede evadir una maldición de Dios, nadie. Por eso vamos a ver una bendición poderosa de Dios allá en el libro de Levíticos capítulo 19. En Levítico capítulo 19 vemos lo siguiente, mire. En Levítico 19, verso 14 dice así: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Entonces aquí vemos que una maldición, y ni el sordo lo escuchó, ni el ciego puede ver el tropiezo de maldición, porque la persona se puede accidentar, se puede matar, y Dios habla sobre la ley de la santidad y de justicia en ese capítulo 19, y el que no cumpla eso, la maldición de Dios le cae. Ahora, vemos cómo el Señor en Romanos 12:14, en un contraste, Romanos 12:14, dice lo siguiente, mire, Romanos 12, verso 14, por eso estoy yendo hoy con calmita para que usted entienda este programa sobre el asunto tan serio de la bendición. Dice: bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. ¿Cuánta gente rejardida? Dice: bendecid a los que os persiguen. Por ejemplo, hay un dicho muy popular, dice que los peores enemigos, lo dice la Escritura, serán los de tu propia casa. Y el refrán popular que le quiero mencionar es que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y mucha gente dice que los peores enemigos, que la maldición más grande que tienen es su familia. Pero aquí Dios llama a la gente y dice: bendecid a los que os persiguen. A los que os persiguen, a los jefes. Yo conozco el caso de una sierva de Dios que ella tuvo un jefe en la empresa, y esa mujer la perseguía, la burlaba, la sancionaba, la hacía salir tarde, la ridiculizaba, la insultaba. Y esta mujer guardó silencio, y por años, más de 10 años, esta mujer encima y encima y encima, tanto así que le llegó el tiempo de la jubilación y la hermana se fue y la jefe se quedó. Pero ella no hacía sino orar. Y hoy en día esa perseguidora, esa que maldecía a la cristiana, hoy en día es una mujer cristiana también. Dios la tocó y ella tuvo que ir a pedirle perdón, pero la hermana cumplió su parte. Bendecía a los que os persiguen, que es muy duro, porque se trata de dominar los deseos de venganza, de odio, de tomar la justicia por su propia mano. Dice: y bendecid y no maldigáis. Para poder hacer eso, usted necesita estar en Cristo Jesús. Que en un país de estos tan violento, con tanta injusticia, ¿qué cree que siente un hombre, o por ejemplo las muchachas que tienen la desgracia de ser atacadas por sus exparejas con ácido, y estos hombres negocian y la justicia les da rebajas de pena? ¿Usted cree que siente esa mamá, la misma víctima, la familia? ¿Qué piensa la sociedad? ¿Cómo es posible que a un tipo de eso, sí? Yo pienso, ¿no? Quizá usted no esté de acuerdo conmigo, y eso es muy respetable, pero aquí en Colombia debería existir la pena de muerte contra esa clase de personas, o esos depredadores sexuales, como así que violan y hacen lo que quieren con los niños, y simplemente les llevan 40 años, 50 años. No, eso no debe ser así. Vea, Dios está de acuerdo con la pena de muerte. Yo aquí he hablado al respecto, me voy a pegar una voladita. Pero esa gente es maldición, y esa gente debe salir de circulación. Le hablo desde el punto de vista bíblico. Y aquí está Romanos capítulo 1, y lea desde el versículo 28, pues usted puede leer todo el capítulo para que esté bien enterado del contexto bíblico, pero le leo el versículo 31, una pequeña parte, pero hay una lista de más de 23 pecados y de actitudes que Dios considera que esas personas son dignas de muerte. Por favor, tómese la molestia de leerlos y verás ese cuentico de que Dios es amor y que todo lo perdona. Si Él perdona, pero hace justicia. Entonces, por ejemplo, leo desde el 30, una pequeña parte, dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Los jóvenes de ahora, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y aquí viene el juicio de Dios, la maldición de Dios sobre esa gente. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Usted no ve que los cogen y se ríen, ya se enseñan con las manos a las cámaras y se burlan. Y la sentencia es eso, pero ¿qué hacemos con las cárceles llenas de un poconón de criminales que lo único que hacen es aprender nuevas técnicas y llenarse más de demonios y salir y el cuerpo judicial dándoles casa por cárcel y poniendo esos ridículos brazaletes que no funcionan o pagan para que la alarma no suene y ellos salen a delinquir, a robar, a matar y a hacer y deshacer y viven como pachás? Entonces la Biblia dice otra cosa y yo quiero ser claro con usted, amigo televidente, sea o no usted cristiano evangélico. Todo ser humano va a ser juzgado por la palabra de Dios. ¿Cuál es mi consejo? Vale más que usted empiece a leer la Biblia y se entere del Dios de la Biblia. No el Dios de su iglesia o de su religión, el Dios de la Biblia. Conozca al Dios de la Biblia, el que dijo el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y la escritura no puede ser quebrantada. Ese es el Dios que usted necesita conocer. Por eso usted debe tener muy, pero muy claro que el cristianismo no es una religión, no es una iglesia. El cristianismo es una relación entre un ser humano y Dios a través de Cristo. El cristianismo es una relación personal entre usted y Dios a través de Cristo. Si usted no tiene esa relación, usted puede tener la Biblia, puede ir a una iglesia, tener religión, pero si usted no tiene una religión, una relación personal, entonces usted no es cristiano. Y el día que muera así tenga un crucifijo y una virgen y tenga los santos y amigo de obispos y de pastores o lo que usted quiera, usted irá a la condenación porque usted rechazó tener una relación. Dios quiere tener una relación a través de su Hijo Jesucristo con usted, pero usted decide. Usted decide. Por eso usted tiene que entender que Dios le ama y quiere librarlo a usted de algo tremendo que es la maldición del pecado. Voy a ir a dar un saltico aquí y allá en Gálatas 3:10 al 14 habla de que Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición del pecado. Pero usted necesita arrepentirse. Si no, usted no puede librarse de la maldición que otorga el pecado desde que el hombre rechazó la gracia de mi Señor. Gálatas 3:10. Mire, aquí lo tengo. Aquí está. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es la de fe, sino la que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, si usted quiere romper cualquier maldición que usted tenga sobre su vida, sobre sus hijos, sobre sus finanzas, sobre su profesión, sobre su salud, entonces usted tiene que poner su vida en las manos de Cristo. En otras palabras, Dios lo está llamando a usted a arrepentimiento y establezca una relación y usted pueda ser una persona redimida con la sangre de Cristo. De lo contrario, usted no puede librarse de la maldición de la ley, porque pecado es violar los mandamientos de la ley de Dios. ¿Quién los cumple? Nadie. Lo que usted está bajo maldición, pero si usted quiere romper esa maldición,
Usted necesita ir a los pies de Cristo y romper cualquier maldición de cualquier persona, de cualquier calibre que tenga, porque Cristo venció toda maldición en la cruz del Calvario. Ahí le dejo la inquietud. Si usted quiere ser libre de cualquier maldición, arrepiéntase y reciba a Cristo como Señor y Salvador y nazca de nuevo y empiece a leer la palabra. Si le interesa y necesita ayuda u orientación al respecto, llámeme. Pastor Edgardo, ahí están los teléfonos. 310-876-2900 o 317-382-0088. Fue un placer y espero que este tema de las maldiciones le haya quedado claro y le haya ayudado y usted encuentre respuesta a las situaciones que está viviendo usted. Hay un libertador, se llama Cristo Jesús. Venga a Él. Un placer estar con ustedes. Bendiciones, bendiciones.